Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En Costa Rica, la ley número 9781, denominada Ley para la Promoción de la Persona Menor de Edad y de la Persona Adulta con Discapacidad en el régimen de interrelación familiar, fue aprobada en julio del 2019 y entró en vigencia en diciembre de ese mismo año. Esta normativa reformó el Código de Familia y el Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo cómo, tras una ruptura de pareja, se definen la custodia, la responsabilidad parental, las pensiones alimentarias y el derecho de las personas menores a mantener contacto, visitas y comunicación con su familia y círculo afectivo. Una modificación destacada en el 2025 fue el reconocimiento más amplio del círculo afectivo de los menores, de modo que sus vínculos no se reducen solo a padre o madre, sino que abarcan también abuelos y otras figuras significativas para su desarrollo. En este podcast explicaremos en qué consisten algunas de estas reformas a la ley número 9781. Mi hermano, te saludo en esta semana en un tema, régimen de interrelación familiar, que será pues dentro del concepto de Romanos 13, ¿no? El concepto de esa autoridad civil que el Señor se manifiesta también para ir anticipando la justicia que esperamos en el reino venidero. Uh-huh. Como siempre, excelentes temas para conversar y tener esta dinámica es muy buena para la reflexión, ¿verdad? Sí. Y sí, es una ley muy necesaria, muy importante, que parte de un asunto muy complejo, ¿verdad? Que es el divorcio. Sí. Partamos diciendo que Dios no quiere el repudio, uh-huh, ni permite el repudio. Uh-huh. Y creo que hemos sido claros en otros programas en cuanto a esto. Dios no quiere el divorcio, no es lo que Él quiere, pero lo permite. Bien, Dios permite el divorcio por causas de inmoralidad sexual en general. Hablamos del concepto de porneia, que lo hemos explicado en otros podcasts y explicado por Jesús en Mateo 5:32 y 19:9. O también por abandono de uno de los cónyuges, según 1 Corintios 7:15. Bien, ahí es donde el Señor, como lo dice también en Mateo, por la dureza del corazón. Sí. ¿Ok? Uh-huh. A pesar de estas causales bíblicas de divorcio, Dios no ordena aplicarlo, porque siempre hay una restauración en Cristo. Eso es siempre el canal o la vía más apropiada. Muy bien. Pero muchas veces, lamentablemente, esta puerta ni siquiera es considerada. Entonces, partamos por ahí. Bien, el concepto que el Señor tiene sobre el divorcio y el repudio. Muy bien. Sí. Y Dios manda perdonar en Cristo, lo cual será un proceso, pero no obliga al cónyuge ofendido, digamos por esas causales, a reconciliarse matrimonialmente cuando su conciencia, tras oración y discernimiento, un proceso, por supuesto, no encuentra paz en retomar la convivencia. Entonces, la conciencia, guiada por el Espíritu y la palabra, es muy importante y Dios no la violenta, porque el amor nunca actúa por coerción, correcto, sino en libertad. Uh-huh. Bien, eso es como hablamos de lo que es el propósito de Dios en el matrimonio, lleno de dificultades, uh-huh, donde pueden haber causales bíblicas para divorcio, una puerta que se abre, pero que no necesariamente es una orden de Dios de terminar, porque siempre hay esperanza en Cristo y restauración, ¿bien? Pero si el cónyuge decide pasar esa puerta, uh-huh, es necesario que pase por un proceso de afirmar la conciencia. Correcto. Necesita perdonar a su cónyuge. Siempre. Uh-huh. Desde Cristo, uh-huh, pero no necesariamente un perdón bíblico lleva necesariamente a una reconciliación. No es como un trato, uh-huh, ¿bien? Uh-huh. Sino que esa reconciliación dependerá del estado de la conciencia del cónyuge ofendido, uh-huh, y dirá, pues bueno, lo perdono de verdad, ya puedo orar por esa persona. Uh-huh. No me veo ya continuando en una relación. Uh-huh. Después de un acompañamiento, por supuesto, de consejería bíblica, llegar a este proceso. Y eso lo estamos hablando de un trasfondo de una persona madura, sí, que busca hacer la voluntad del Señor y que
a nivel de conciencia entiende que no es el camino para seguir y que está respaldado escrituralmente. Sí. ¿Okay? Ahora, si esto aplica entonces a la conciencia del cónyuge adulto, el caso de los hijos merece un especial cuidado. Bien, cuando la ruptura del pacto matrimonial no se procesa del perdón, sino que queda dominada por resentimiento, por deseos de venganza u otras dinámicas, los hijos terminan siendo los más vulnerables. Sí. Esto es, no quisiera decir un absoluta, pero eso es un absoluto. Siempre van a ser los más vulnerables. Claro. En muchos casos se les convierte en instrumentos de ataque o manipulación entre los excónyuges, privándolos de acceso a vínculos familiares significativos, a figuras reparadoras que pueden sostener su desarrollo emocional. Entonces, hay un espacio donde los niños o los hijos pueden ser no solamente violentados, sino también usados. Instrumentalizados. Instrumentalizados, gracias, muy buena palabra, en dinámicas como, por ejemplo, la violencia vicaria. Sí, entonces, hay que proteger a estos niños. Claro que sí. Y aquí es donde viene el marco de la ley. Por ejemplo, esa ley 9781, con esa ley se actualizan algunos artículos del Código de Familia y del Código de la Niñez para regular cómo se decide en medio de una ruptura conflictiva, cómo se decide la custodia, la responsabilidad parental, los alimentos y sobre todo el derecho de las personas menores a mantener contacto, visitas y comunicación con su familia y círculo afectivo. Eso es muy necesario porque ya se está visibilizando la figura de los niños, sus necesidades integrales, no solamente de alimentación, de cuidado, de horarios, etcétera, sino se expande, y esto es pues al avance de la ley también, o esa reforma de la ley. Se expande a asuntos emocionales. Sí, de que el niño pueda tener afectivos emocionales. Sí, okay. sí. Ahora, la ley prioriza la custodia y la responsabilidad parental compartida, cuando sea lo mejor para los hijos. Bien, lo que nos parece muy importante es que se les aseguren vínculos afectivos amplios. Es decir, el hijo tiene derecho legal a seguir viendo a sus abuelos, hermanos, tíos, primos, bisabuelos, quien sea. Bien, por ejemplo, inventemos el nombre de Mateo, un nombre ficticio, 8 años, solo ve a su papá los fines de semana. También se fijan visitas con abuelos con quien tiene un vínculo muy fuerte. ¿Eso por qué? Porque le beneficia. Claro. Le beneficia ese vínculo con personas saludables, con quien puede seguir expandiendo todas sus relaciones y sus dinámicas de familia. Exactamente, sí. Entonces, es como que alguno de los cónyuges, por ejemplo, por alguna razón, se oponga a que la visita se restrinja solamente al papá. Pero el niño necesita verse también con otras figuras para él importantes. Ahora, por el problema que se tenga conyugal, puede ser que uno de los cónyuges diga, no, yo no voy a permitir o no quisiera que tal cosa. Pero esta ley ya, ahora sí, ya va a decir, pues bueno, si para el niño hay figuras importantes, por ejemplo, como los abuelos, como bien decías, como los tíos, etcétera, pues también vamos a proteger esta necesidad relacional y afectiva que tiene el niño por medio de esta reforma. También, quiero decirte, se expande a terceros significativos. Terceros significativos son personas sin vínculo de sangre, como fueron los abuelos, ¿no? Pero que han tenido un papel afectivo estable y continuo en la vida del niño. La ley, gracias a Dios, lo reconoce a estos terceros significativos porque la protección del menor integral se centra en su interés superior y en el derecho de preservar lazos afectivos que le dan seguridad. Te pongo un ejemplo. Supongamos un niño de 7 años cuyos padres trabajan todo el día. Durante varios años, la vecina de la casa de al lado lo cuida cada tarde. Lo recoge de la escuela, le da de comer, lo ayuda con las tareas y lo acompaña hasta que sus padres regresan. El niño ha creado con esta vecina un vínculo de apego. La ve como una figura de confianza y seguridad. Si los padres se separan y alguno de ellos quisiera impedirle ver más a esta vecina, la ley la reforma de la ley 9781 permite que el juez valore a esa vecina como tercera significativa, reconociendo el derecho del niño a mantener contacto con ella, porque su presencia ha sido parte importante de su bienestar y desarrollo emocional. Te leo aquí. La ley en su reforma, artículo 151 del Código de Familia, dice que padre y madre ejercen con iguales derechos y deberes la responsabilidad parental sobre los hijos.
Si hay conflicto, cualquiera puede pedir al juzgado que decida mediante este régimen de interrelación familiar. Creo que es importante, pensando, por ejemplo, en asuntos como la administración de los bienes del hijo, que sea definido por un acuerdo o decisión judicial. Porque muchas veces los padres no logran ponerse de acuerdo. Y como se decía al principio, se usan los niños, se instrumentan como para seguir haciendo violencia. Sí. Bien. Siempre va a regir el interés superior del menor. Sí. Muy bien. Por ejemplo, los padres discrepan sobre cambiar al niño de escuela. El juzgado, con trámite abreviado, resuelve que permanezca en su escuela actual y ajusta el régimen de interrelación para facilitar las tareas. Es decir, puede modificar los tiempos y formas en que el niño comparte con cada padre. Visitas, recogidas, entregas, horarios, etc. Para que la decisión que tomó, en este caso del niño, permanezca en su escuela actual, se cumpla de manera práctica y sin perjudicarlo a él. Entonces, es una ley muy importante porque vela, como vos decías al principio, sobre el bienestar integral del niño. Sí. No solamente que tenga que comer, lo cual es sumamente importante. Ajá. No se menosprecia ni se desestima, pero se amplía a otro tipo de necesidades que sean beneficiosas para el niño. Sí, como dijiste, ajusta este régimen de interrelación para facilitar la conveniencia del niño y ajusta a las partes implicadas. O sea, ajusta las responsabilidades y los deberes de los padres en conflicto. No es solamente decir, un padre va a decidir, vamos a sacarlo de esta escuela. Exacto. ¿Por qué? Porque lo sacamos por estas y estas circunstancias. Entonces, este régimen va a decir, sí, pero no están pensando en el beneficio del menor. Correcto. Ustedes son, por medio de la ley, los que van a ajustar las necesidades del niño para que el niño se conserve en la escuela, y lo que se va a ajustar son sus deberes y sus atenciones, ¿verdad? Mediante la ley. Claro. Usted hará esto, usted hará esto, usted hará lo otro. Esta es un ajuste a este régimen de interrelación, ¿no? Y esta ley lo que hace entonces es cuidar el bienestar del niño cuando los padres no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Exacto. Porque asumo que si hay padres que se ponen de acuerdo, pues va a ser más sencillo haber una pareja que se divorcia y llamémosle que en buenos términos, no sé si cabe la expresión, pero la uso, y acuerdan, bueno, van a estar en tal escuela, yo los tengo tales días, vos tales días, vamos a crearle un espacio sano. Pero en el caso en que no hayan esas dinámicas de relación donde más bien se instrumentalicen, creo que la ley viene a aportar, como vos decías, gracias a Dios, un cuidado en los deseos, necesidades y beneficios de un niño que está, para usar una expresión, rebotando de un lado a otro a conveniencia de los intereses de cada padre. Por eso abrimos este podcast explicando la necesidad, cuando hay causales de divorcio, no procurar, a menos que la vida peligre, quiero decir, en alguno de los cónyuges, ¿verdad?, donde se debe hacer una salida inmediata y una resolución inmediata, pero cuando no es así, la puerta que se abre para el divorcio requiere de un establecimiento de la conciencia, donde parte de ese establecimiento de la conciencia es llegar a un perdón relacional. Porque divorciarse desde una afrenta todavía no sanado, estos, digamos, sentimientos de venganza, de resentimiento, de odio, y así se procura un divorcio, mi hermano, lo que va a continuar es esa lucha entre las partes ya separadas, donde median los hijos. Entonces, cualquier resolución responsable va a estar mediada por estos sentimientos no sanados de falta de perdón. Por eso es que Pablo habla de un tiempo de separación en 1 de Corintios 7, justamente para esto, sea para lo que Dios quiere, restaurar la relación aun cuando hayan causales de divorcio, porque en Cristo todo es posible, restauración de la relación, pero cuando no se restablece la relación, requiere haber un perdón relacional. Exacto. Bien. Aunque sea en una de las partes, porque puede ser que uno de los cónyuges permanezca en dureza de corazón, bien, pero el llamado a la figura cristiana o creyente, no incrédula, a la persona creyente, es perdonar, claro, aunque no se restablezca la relación. Sobre ese marco, repito y termino el punto, divorciarse desde un corazón no sanado por el perdón, a pesar de causales de divorcio, va a llegar a que las cosas importantes para los hijos
no se van a poder resolver sanamente. Claro. Bien, porque va a haber mucho resentimiento. Y ahí es donde la ley tiene que mediar. Y protege. Y protege, exactamente. Regula los corazones endurecidos, por decirlo, que no llevaron un proceso adecuado de perdón. Perdón no es justificar el pecado. De acuerdo, ni volver a la relación. Exactamente. No es decir, te perdono y entonces lo que pasó no. Claro, no pasa nada. Perdón no es justificación, no es justificar al ofensor. O sea, no vivir determinados por la ofensa, por la causal, por la herida que se vivió, ya no determina mi vida. ¿Bien? No es que la olvido, sino que no se determina. Y sigo adelante con un corazón, digamos, restaurado por el perdón de Cristo. Sí, no tiene ese peso, ese bagaje de influir en la vida de la persona, sino que porque ha tenido, por la gracia de Dios, la habilidad de perdonar, puede responder diferente a las dinámicas de la vida. Y creo que también, para retomar lo que hablamos hace algunos programas, la ley viene a ser también un límite. Sí. Un límite saludable para que los niños que ya de por sí han sufrido el asunto de un divorcio no sean violentados a través de intenciones de otras índoles que les van a afectar profundamente en su ser. Sí. Entonces es un límite también de protección para ellos. Sí, es un límite y quizás podría caber la frase es una contención también a la tendencia pecaminosa no sanada de los corazones. O sea, contiene la maldad, digamos, ¿no? Sí. Claro, no la sana, la ley no sana la relación, sino que la contiene. Correcto, la contiene para que no haga más daño. Exactamente. De acuerdo. Y este beneficio del menor, a través de la reforma de esta ley, se extiende a su negativa o rechazo de ver a su padre o a su madre, por ejemplo. Es decir, por episodios de hostigamiento que haya recibido, por ejemplo, cuando en cada visita un padre critica al otro de manera hiriente frente al hijo, o su conducta le genera acoso, le genera incomodidad o temor. Es decir, esta ley busca ese beneficio también de la negativa del niño a no querer ser visitado por alguno de los cónyuges con el que no convive. El padre atacado informa, por ejemplo, al PANI, y con este informe el juzgado suspende temporalmente las visitas y ordena, por ejemplo, apoyo terapéutico. Vamos a ver, detrás de todo esto es escuchar la voz del niño, ¿verdad? A los que por mucho tiempo no tuvieron voz, hasta que la ley, como servidores de Dios, ¿verdad? Como lo dice Romanos 13, sean creyentes o no, el Señor manifiesta o anticipa su justicia a través de las reformas de la ley, ¿verdad? De leyes y sus reformas respecto a la maldad que se va viendo en la sociedad. Correcto. No somos abogados ni expertos en la materia, pero sí entendemos que justamente lo que vos decías de que es una voz para los niños que no la han tenido por mucho tiempo, ahora dada por la ley, es un límite protector. Y creo que es muy importante, y el objetivo de este programa es incentivarle a la persona que nos escucha a investigar más esta ley desde los profesionales en derecho en familia. Estas reformas lograron decisiones más claras, trámites más ágiles, vínculos protectores para la niñez. También nos recuerda, como vos decías, que las autoridades civiles son servidoras de Dios para tu bien, según Romanos 13:4. Cuando la justicia funciona, Dios cuida por medio de ellas, y eso es muy importante. Algunas veces nos tendemos a olvidar de esto, de que la ley es un servidor de Dios, y está clarísimamente enseñado en las Escrituras sobre la ley, el recurso de la ley, que no impide, que esto no implica que sea perfecta, que no haya corrupción ni demás. Las autoridades civiles. Correcto, claro, pero es un instrumento, ¿verdad? Para el Señor. Exactamente. Las leyes no son solo papeles, ¿verdad? Son formas concretas de proteger derechos y bienestar de los vulnerables, conteniendo el abuso y conteniendo rutas y facilitando rutas de acompañamiento, ¿verdad? Según las necesidades de los vulnerables. Así el interés superior del menor deja de ser un bien deseable y se vuelve práctica cotidiana de amor responsable. De acuerdo. Me parece importante señalar esto, ¿no? De que, y terminando con este podcast, como bien dijiste, evidentemente aquí no estamos agotando, ¿verdad? Que no es posible en nuestros recursos esta reforma de la ley 9781. La estamos mostrando para que
los que escuchan y los que se interesan en ella puedan ahondar, como bien dijiste, de profesionales en la materia, ¿verdad? Correcto. Abogados de familia, para que se den cuenta de los derechos, principalmente de los niños, las necesidades que tienen, que fueron observadas desde la ley, que fueron reformadas, y para también contener esa falta de perdón relacional donde los niños se instrumentalizan, ¿verdad? Para hacerse daño entre los padres resentidos. Correcto. Nada más termino con Proverbios 31:8. Dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate que se les haga justicia. Entonces creo que también ilustra un poquito el concepto y el corazón de este episodio de pues un recurso disponible para protección de niños, ¿verdad? Y que el impacto sea menor. O el daño, no sé si daño es la palabra correcta, pero que el impacto sea menor en los niños y tengan una voz y sean protegidos. Y se confirma con esto la gran necesidad de las redes de apoyo. Exactamente. Los traumas, porque es una experiencia de infancia adversa, digamos la separación o el divorcio de los padres en los niños, pues este impacto de redes funcionales, saludables, estamos hablando inclusive de vecinos. Uh-huh. El no permitir que el niño vea vecinitos con los que creció en el barrio, ¿no? Claro. Es que qué belleza, digamos. ¿Qué le va a interesar el interés de un niño de estar viendo al vecinito con el que jugaba fútbol desde siempre, y ya desde la separación ya no puede más, uh-huh, y no se lo permiten, ¿verdad? ¿Por qué no se lo permiten? Porque es muy incómodo llevarlo, porque no lo puedo recoger, uh-huh, porque me significa un gasto, porque ya llovió muy largo. Entonces va a decir a la ley, mire, usted va a reformar esto, uh-huh, o sea, usted va a ajustar esto, uh-huh, usted va a ver cómo lo hace. Uh-huh. De acuerdo. Bien. Pero lo va a hacer. Pero lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo en parte esta ley, en parte, ¿no? Uh-huh. Según los códigos que reforme. Eso es lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque el beneficio del niño está por encima de esos argumentos que usted está poniendo. Exactamente. Eso es de celebrar en sentido, ¿no? Porque también son esas redes de apoyo necesarias para la asimilación del proceso que está pasando el niño en el divorcio de sus padres. De acuerdo. Entonces, un muy buen tema e incentivamos para que también haya un estudio personal, sí, ¿verdad? Una investigación personal a quienes le interese. Claro que sí. Muy bien. ¿Estamos por hoy entonces? Estamos por hoy. Perfecto. Hablamos entonces la otra semana. Gracias, mi hermano. Y continuaremos. Claro que sí. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.